YouTube, bienvenidos a mi canal. Y en este video voy a enseñar esta camiseta en 3D con telar que es mini. Bueno, de los siguientes materiales que utilizaremos son ligas de color celeste 48, acá ligas 10 blancas. También utilizaremos una liga de color rosado. También 15 ligas de color azul o de otro color que quieran. El telar puesto así, pintando esta parte de aquí y también esto de aquí. También el ganchito y nada más. Eso sería todo para hacer. Bueno, yo empezaré agarrando una liga de color azul, que sería esta parte de aquí, lo ven en amarillo. Eso sería esa parte. Bueno, comenzaré contando 1, 2, 3, a la cuarta hacemos así en forma de 8 y sacar todo lo que agarraré otra así, otra más así, así. Me espero que te guste este video y que lo hagas, por favor. Espero que lo hagas porque a mí me gustó mucho cómo quedó. Vamos a bajar toda esta parte y agarramos una liga de color celeste y la pondremos así, una así. Si escucharon ese ruido que mi mamá está jugando con una caja, está jugando, piensa que está jugando con chiquitas. Bueno, vamos a continuar. Vamos a agarrar otra así. Ahí me falta una acá. Ahora vamos a sacar todo lo que está aquí. Les voy a recordar que hoy día vamos a subir un video sobre hacer ¿cuál es mi juego? Epic de Angry Birds. Bueno, voy a hacer de plastilina con mi hermano. Después de subir esto, bueno, vamos subiendo esta parte de aquí. Subimos esta parte de aquí también. Toda esta parte de aquí. Así. Bajamos toda esta parte de aquí. Agarramos otra. Sí. Así vamos agarrando. Agarramos otra. Bueno, así. Agarramos todo lo que está aquí abajo, así. Vamos subiendo toda esta parte de aquí. Mi mamá está jugando, no me deja grabar. Vamos subiendo así. Una liga de color blanco. Otra más. Agarramos así. Así vamos agarrando uno en uno. Agarramos así. Continuamos. Voy siguiendo cogiendo. Voy a seguir cogiendo una liga de color blanco. Otra más. Agarraremos el gancho de metal y la cogeremos todo lo que se quede.
así. Espero que llegue bastantes suscriptores a mi canal. Listo. Ahora ya bajamos todo. Hacemos una y pasemos así. Si te está gustando el video, comenta, comparte, suscríbete y dar like. Bueno, ahora sí vamos haciendo así. Vamos viendo esta parte de acá también. Listo. Dejamos un ladito el telar y yo agarraré una liga de color rosado como les dije. Le voy a dar 3 vueltas para formar 4 vídeos como pueden ver acá. Agarraremos una liga de color celeste, del mismo color que están haciendo el suéter, o también se puede llamar una chaqueta. Bueno, lo vamos a poner aquí. Yo me estoy guiando de aquí. Pero me estoy guiando porque no me acuerdo muy bien. Ya. Haremos los bracitos. Así lo que cogeremos son una liga de color de color azul, que hicimos esta parte de aquí. Como pueden ver esta parte aquí. Bueno, vamos a agarrar para hacer las manguitas. Bueno, cogeremos 2 ligas de color celeste, así. Tenemos otras 2. Vamos a pasar por todas estas. Ahí vamos 2 huecos. 2. Nos falta otro más. Haremos otro igual. Damos 3 vueltas para formar 4 porque es una liga de color azul. Y bueno, pasaremos 2 ligas de color celeste, otro color que han elegido para hacer el suéter o la chaqueta. Otras 2. Ahora haremos otras 2 y ya está. Serían 3. Cuando agarremos el telar, esto voy a quitar un ratito. Lo pondré mis 2 dedos. Así que agarraremos una y ahí recién pondremos esto de aquí. No, perdón. Parece. No, sí. Sí. Agarraremos una así y pondremos esto, pero para así, no para afuera.
más por fuera porque esto lo vamos a hacer así. Después lo van a ver al final cómo lo he hecho. Agarramos otra y listo. Esta es la última. Esto para adentro. Bueno, hecho esto, vamos a sacar todo lo que está aquí. Así. Ay. LOL. Así. La parte de abajo. Bueno, fíjate todo. Bajamos. Van a hacer otras 2 vueltas. Esto vamos. Miren, con este de aquí, este de acá, estas 2 de acá son 2. Faltan otras 2. Bueno, yo voy a seguir continuando, voy a parar el video y lo voy a explicar bien mejor para que entiendan. Aquí vamos una vuelta con esta de acá. Acá está el blanco y acá hay una liga de color celeste. Ahí vamos una. Y acá hay 2, van a ser otras 2 más. Bueno, pero voy a parar el video pues, y nos vemos en un ratito.